que Dios quiera para nuestras vidas. Por eso, ahí es tan importante entender que no es tener fe en la fe, porque dice la Biblia que Dios nos da una porción de fe a todo el mundo. Pero, por ejemplo, también podemos usar la fe para hacer lo que nosotros queramos. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo estuve mucho tiempo que creía en santería, creía en cosas de otros dioses, que no era el mismo Dios. Entonces también Dios nos da esa fe, una porción de fe, pero la ponemos donde no es. Muchas veces ponemos la fe, por ejemplo, en el trabajo, lo ponemos en la familia, lo ponemos en los hijos, lo ponemos en la esposa, lo ponemos en algo, por ejemplo, lo ponemos en el dinero. Muchas veces pensamos que el dinero puede resolvernos lo que realmente le toca a Dios que nos resuelva, ¿verdad? O por lo menos según lo que Él quiera, lo que sea el propósito de Él para nuestra vida. Por eso vamos a ir primero a ver qué cosa es la fe, y Marcos 1:15, ¿qué es lo que dice, Paterito? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Y ahí está. La semana pasada dimos una clase que habló del arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, hay dos cosas que debemos de tener en cuenta. Para agradar a Dios, primero debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados, y evidentemente debemos de creer en Él. Debe haber un cambio de 180 grados, ¿verdad? Para poder ir hasta donde está Dios y decirle: Dios, no sé cuál será tu voluntad, no sé qué es lo que tú quieres para mí, hoy yo no lo entiendo, porque por eso es que Dios actúa como actúa. Mira, entendamos esto. Dios en su inmensidad creó los cielos y la tierra, y Él podía haber hecho las cosas como Él quería. Es más, Él podía haberse presentado en persona, como lo hizo mucho tiempo después con Jesucristo. Sin embargo, Dios nos dio la posibilidad de creer en Él sin ver, porque es muy fácil, ¿verdad? Creer en algo que tú ves, como Tomás, cuando Dios le dijo: mete tu mano, como Jesucristo dijo: mete tus dedos en la llaga. Pues entonces creo, aunque no está mal ver para creer, uno también tiene que ver para creer, pero la esencia es creer en Dios aunque no lo veamos. Por eso dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque el Señor sabía que había un plan, sabía que Él iba a venir 2000 años atrás, pero íbamos a creer. ¿Por qué? Por el sacrificio que Él hizo. Es más, las personas que se salvaron antes de Jesucristo también se salvaron porque creyeron en el Mesías que iba a venir. Por eso es importante que creer. Por eso Hechos 20:21 dice: testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Otras religiones testifican de que para ir al Padre se hace por buenas obras, ¿verdad? Sobre todo la religión tradicional católica, el cual dice que hay que hacer obras para llegar al cielo, pero en la Biblia declara de que no hay que hacer nada para el cielo, sino creer, que las obras es la evidencia de que creímos, y por eso actuamos en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, en los momentos donde no sabemos qué es lo que va a pasar en nuestra vida. Pues ahí nosotros creemos de que Dios tiene la solución, y si no entendemos qué hacemos, esperamos, porque tenemos fe en lo que Él hizo en el Evangelio. Ahora, hermano, búscame por favor Hebreos 11:6, y yo voy a buscar Romanos 1:7. Vamos a ver qué importante es la fe, y vamos a ver qué es lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agregar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que ¿cómo? Sí, creer. Dios crea que le hay y que
está, se revela. Lo que no es, ahora por fe es, ¿verdad? Pero no es porque yo lo declaro, porque por ahí vemos mucha gente que dice, yo declaro que esto va a pasar, yo declaro que esto va a ser. No. Todo es según la voluntad de Dios. Si Él quiere, nosotros le pedimos al Padre, dice, todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús, si es su voluntad, Él lo va a hacer. Por eso es tan importante que poder buscar a nuestro Señor en ayuno, en oración, ¿verdad? Y aumentar nuestra fe. Así que por eso dice, mas el justo, ¿por qué vive? Por la fe. ¿Por qué? Porque mira, hermano, cuando llegamos a los últimos días de nuestra vida nos damos cuenta que la mayoría de las cosas que por nosotros, que pasan por nuestra vida, no las vamos a entender. Inclusive esa es la muerte. ¿Cuántos de nosotros podemos entender la muerte? Podemos filosofar de muchas cosas, pero no la entendemos. Y cuando llega la muerte, cuando nos damos cuenta que solo lo que nos queda de cosas es creer. Creer, porque nadie ha velado a la muerte, solamente Jesucristo resucitó. Y ahí es cuando tú te das cuenta y tú dices, ¿de qué me sirvió todo lo que tuve? O quizás todo lo que anhelé. ¿Cuántos años de mi vida pasaron para que yo pudiera aprovechar realmente lo que Dios me da? Por eso es tan importante la vida espiritual y la fe. Entender que justo por la fe vive. Así que, hermano, si me puedes, bueno, yo le pedimos el 18, pero tú búscame por favor Hebreos 11:1, creo que está cerca de donde tú estás. Y vamos a ver entonces qué es la fe. Que era lo mismo que estábamos viendo ahora. Lo mismo que tú me dijiste al principio. ¿Qué es la fe? Entonces, yo tengo Romanos 1:18, que dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿Verdad? Es lo mismo que estamos, es lo mismo que le dije. Sí, hay salvación, es vida eterna, pero también hay condenación para aquellas personas que no creen. Por eso es importante poner la fe en nuestro Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver qué es la fe. Si tienes Hebreos, Materialito 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está. Entonces, ¿qué cosa es eso? Se llama convicción. ¿Qué ustedes entienden por convicción? ¿Qué tú entiendes por convicción, Pedro? ¿Qué tal? La palabra misma encierra lo que nos quiere decir convicción. Estoy convencido de algo. Estoy convencido, por ejemplo, lo que pasa con la ideología de género. Si tú naces varoncito o tú naces, o una persona nace mujercita, ¿qué es lo que pasa? Que pase lo que pase, según la ideología que sea, por ejemplo, en la escuela, en la sociedad, te dicen de que una mujer no tiene que ser mujer, no tiene que preocuparse por serlo hasta que no crezca. Pero la convicción dice que si Dios me creó hombre o mujer, yo soy hombre y mujer por el propósito que Él tiene para mi vida. Y no se trata realmente de lo que yo piense, porque, ojo, yo quiero que entendamos esto. Las personas usualmente actúan por sentimientos. El ser humano actúa por sentimientos y Dios nos puso los sentimientos por algo en la vida. Pero no para que actuemos por sentimientos, sino por convicción. Por ejemplo, hay leyes. Si tú vas ahora en la carretera y viene una luz roja y te dice, para, ¿qué tú haces? Pero, ¿qué tal si tú sientes que la luz no es roja y es verde y tú dices, me voy? Y viene un policía y te coge y te dice, mira, ¿sabes qué? Usted está multado. No, pero yo pensé, yo sentí que no era roja, que era verde y entonces yo me la llevé. ¿Qué es lo que va a hacer el policía? Te va a decir, ¿sabes qué? Exacto, te va a multar y te va a decir, bueno, tienes que ir a una escuelita, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque el ser humano, para eso Dios le dio leyes, para que se rigiera por ellas, ¿verdad? Y eso se llama convicción. Yo no entiendo lo que Dios está haciendo en mi vida, pero yo creo que pues, según su propósito en mi vida, yo voy a actuar. Por eso muchas veces tomamos malas decisiones, por eso mal actuamos y por eso repercute en nuestra vida. Por eso es la convicción. Yo creo que si en su palabra Dios dijo algo de mí, por ejemplo, cuando te convertiste, cuando te llamó, cuando, por ejemplo, tú mismo que haces deporte, si Dios en algún momento te puso, te dio ese don por lo que sea en tu vida y tú estás seguro de que es eso. Entonces yo estoy convencido que no importa lo que pase en mi vida, yo voy a cumplir, ¿verdad?, el propósito que Él me dio. Y así es en todo, sea una carrera, sea tu vida cristiana, sea todo. Por eso es la certeza de lo que se espera. Sé que Dios me lo va a dar porque me lo prometió.
la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo ahora, pero yo sé que en el futuro yo tengo que trabajar, porque yo no puedo sentarme a esperar como la gente que dice, no, yo quiero que me caiga $1 millón del cielo. No, pero no salgas a trabajar para que tú veas que no te va a caer del cielo. Dios te va a ayudar. Tú tienes que trabajar, tú tienes que superarte, tú tienes que estudiar, tú tienes que... ¿Qué pasa, por ejemplo, qué es lo que hace LeBron James cuando va a salir antes de jugar? O que hace cualquier pelotero. Exacto, tira pelota. Y tú dices, pero si él no lo necesita. ¿Pero por qué tira pelota? ¿Cuántas pelotas tiene un basquetbolista antes de jugar? Cientos de pelotas. ¿Cuántos swings no hace ¿Cuánto tú no calientas antes? Si tú no calientas, ¿qué es lo que pasa? Te lesionas. Es tan sencillo como eso. Entonces, así funciona. Yo trabajo, tengo la convicción, ¿verdad? Que Dios me va a bendecir. Él te ayuda, pero si tú no haces nada, no te va a ayudar. Exacto. Y ahí es donde tú ves la mano de Dios en todo lo que tú haces. Porque, es más, no podemos pretender ser indisciplinados en nuestra vida, o coger ahora mismo, bueno, yo quiero ser deportista, pero voy por la noche, no duermo bien, no como bien, voy, me emborracho, voy, entonces no, ¿qué va a pasar? Cuando miremos, obviamente no vas a rendir igual. Entonces, eso es convicción. Así que bien, entonces, vamos a ir a Romanos 10:17, el cual yo lo tengo aquí. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, pero digo, no han oído antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay manera de ninguna forma de que nosotros podamos aprender de Dios, de la fe, si no estudiamos su palabra. Y es ahí el punto principal, porque la fe evidentemente viene por el oír, pero viene por el oír la palabra de Dios. Adelante. Por eso es que es tan importante cuando nosotros venimos, por ejemplo, a la casa de Dios. Por eso es tan importante los tiempos de oraciones que tienes, por ejemplo, en familia, con tú personalmente, porque la palabra habla de esto, dice que tomemos un tiempo y que nos encerremos en secreto con nuestro Padre Celestial, y que en los secretos, ¿verdad? El contexto dice que nos recompensará en público, pero que lo busquemos en secreto. Entonces, hay tiempo para todo en la vida. Por eso es importante, búscalo en todo momento, búscalo en su palabra, búscalo. Mira, yo digo, hermano, que Dios se revela hasta en la creación. La Biblia dice que los cielos cuentan de su gloria, las estrellas, hermano, no sé si saben que los astrónomos, no los astrólogos, sino los astrónomos, han estudiado que la historia del Mesías y la creación está reflejada en las estrellas. Una vez vi un estudio sobre eso, yo ni me acuerdo porque era tanta matemática y tal, pero se veía, estaba ahí. O sea, la creación dice todo lo que tiene que saber de Dios. La palabra dice todo. Volvemos a lo mismo, lo que vimos al principio. Que al principio vimos que todavía, con tanta tecnología que tenemos en este mundo, todavía estamos discutiendo de cómo existió la creación. Entonces, Dios se sigue revelando por medio de su palabra, por eso es importante llevar a Dios a la casa. No tenga pena, no tenga miedo, donde quiera ore, donde quiera refleje ese Dios que usted tiene adentro. Si usted es sacerdote de la casa, usted toma un tiempo, no importa las festividades. Mira, si hay algo que yo tomo
palos, yo tenía que sacrificar, tenía que dar sangre, tenía que matar. Sin embargo, ahora no. A mí ahora solamente, ¿qué es lo que me dice Jesucristo? Lo único que estamos viendo ahora, cree, obedece, porque la obediencia es la evidencia de que realmente tú me amas. Pero ese es el error, y además es el principio de Satanás, al principio, el cual no obedece. Por eso Abraham la cogió a un pueblo y dijo, oyó, ¿y qué hizo, hermano? Obedeció. Sigue leyendo, hermano. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahí está. Entonces, obedeció. ¿Y qué fue lo otro? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué fue lo otro que hizo Sara y que también hizo Abraham? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué le llama la atención? Creyeron algo que era imposible para Ajá. la gente. Y después de eso, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que lo dice ahí, está ahí arribita, ahí, está a flote. Es más, Fuerza, se fue. también, pero ¿qué más? Pero tienen en el papel. Se fue sin saber dónde iba. También, ¿qué más? Esperó, y ahí es donde está aquí la cosa, porque muchas veces, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nos desesperamos. Muchas veces decimos, sí, yo creo en Dios, pero cuando todo está bien, qué fácil es creer en Dios, ¿verdad? Cuando todo está bien, cuando ahí la economía está bien, cuando la salud está bien, ¿verdad? Cuando la suegra no viene a la casa está bien, ¿entiendes? Que todo está bien, pero ¿qué tal cuando entonces no hay economía? ¿Qué tal cuando viene la enfermedad? ¿Qué tal cuando la suegra quiere venir 2 o 3 veces por semana? Es un juego, pero en realidad, sí, y ahí es donde decimos realmente, porque yo no sé si ustedes se han cuestionado, pero aunque ustedes no lo crean, a mí me ha tocado también. Ya uno va madurando con el tiempo y uno se va dando cuenta de que todas las cosas que pasan en nuestras vidas es por algo, pero muchas veces no se ha preguntado, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque mira que he orado y mientras más solo, más problemas tengo. Y mientras más espero, peoré, me va mal. Y mientras más quiero hacer las cosas bien, peoré. Porque es difícil esperar, ¿sí o no? Cuando a nosotros no se nos da la cosa como nosotros queremos. Pero hay algo importante que Dios quiere que nosotros sepamos en esto. Y es que Dios es un Padre que, bueno, y Dios no te va a dar algo que realmente sepa. Primero, las bendiciones no se las va a dar a alguien que no las sepa aprovechar. Siendo sus hijos, en el mundo es diferente. En el mundo tú ves que hay veces, como dice el proverbio, que el injusto y veces prospera, pero que nosotros no envidiemos eso. Sin embargo, ¿por qué a nosotros no nos va tan bien como nos pareciera? Porque muchas veces no estamos, ¿qué? Estamos preparados. Yo le pregunté a una persona y le dije, lo llamé porque se me estaba quejando y me decía, no, porque tengo muchos problemas económicos, tengo mi familia, mis hijos. Y lo llamé y le dije, mira, ¿sabes qué? Te voy a confesar algo. Tengo alrededor de $500,000, que no se lo he dicho a nadie, pero yo quiero compartirlo contigo. Pero yo necesito saber qué es lo que tú vas a hacer con él. Y me dice, muchachos, lo primero que voy a hacer es que voy a pagar la deuda que tengo. Tengo unas cuantas deudas ahí y las voy a pagar. Y lo otro que voy a hacer, voy a comprar comida. Claro. Y después, bueno, voy a darme el lujito y me gusto porque, tú sabes, yo estoy obstinado, tengo que salir, me malo, tengo que salir. Y te das cuenta que muchas veces lo que pasa es que no estamos preparados para recibir las bendiciones. Por eso la parábola de los talentos. Al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará. Y se le llamará ¿qué? Siervo inútil. Y son palabras duras del Señor. Por eso a veces la gente dice, no, Jesucristo era no flojito. No, Jesucristo era duro también. Pero Jesucristo era un varón. ¿Entiendes? Y lo que quiere es que nosotros aprendamos a administrar lo que nos da en nuestras manos. Y es más, te voy a decir una cosa, hermano, eso es con todo, eso es con la familia, eso es con nuestros hijos, eso es con nuestra pareja y nuestras esposas. ¿Cuántas veces pedimos, Señor, quiero tener ya una relación formal? Y a lo mejor no están los planes de Dios. Y cuando nos los da, ¿qué pasa? Ya nos separamos de Dios, no nos importa más nada. Entonces Dios dice, como Padre bueno y que Él sabe todo, dice, no se lo puedo dar, no te puedo dar el dinero, porque si te doy el dinero, a lo mejor
en un tiempo fuiste jugador, te gustaba jugar en los casinos y te vas a ir para los casinos, o te gustaba, era adicto a la droga y vas a ir a fumar. Entonces, por eso Dios, ¿qué hace? Hasta que no estemos preparados, eso es con todo, con el ministerio, con la casa, con todo. Muchas veces, te digo, Dios actúa un poco diferente según la persona. Hay veces no, hay veces te lo suelta y te dice, bueno, ahora arréglatela. Pero eventualmente, como yo sé, como conozco a mi Dios y según la palabra, ¿qué es lo que hace? Te prepara, ¿verdad? Para que tú camines. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Oyó la palabra, la esperanza del futuro fue, el resultado de su fe en el presente. Él no vio por las circunstancias ni por la realidad, sino por la verdad. No vaciló en su convicción, lo mismo que estábamos viendo ahora atrás, convicción de que Dios va a actuar. Él creyó la palabra como un hecho realizado. Ahora, ¿quién me lee lo que está abajo? El párrafo que está abajo. La fe bíblica es. La fe bíblica es una condición del corazón, no de la mente. Es en el tiempo presente, no en el futuro. Produce un cambio positivo en la conducta y en la experiencia. Se basa en la palabra de Dios solamente y acepta el testimonio de los sentidos únicamente cuando es de acuerdo con el texto de la palabra de Dios. Se expresa por la confesión con la boca. Ahí está, si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón. Pero algo que me llama la atención es que dice que la fe que es una condición. ¿Por qué la fe es una condición o un estado, como tú lo quieras ver? Recuerden que la fe, Dios la da, dice que no la da, que a algunos les da poca fe, a otros les da mucha fe porque es un don, ¿verdad? Y usted la pone donde usted quiera. Ahora, ¿por qué es una condición? ¿Y por qué no es un sentimiento? ¿Por qué lo creen ustedes? ¿Por qué creen que es una condición? O que si creen al revés también, si pueden creer lo que ustedes quieran. Aquí estamos para eso. ¿Qué creen que es la fe? ¿Una condición, un estado, un sentimiento? ¿Qué creen? Ya vimos al principio el significado, pero en este aspecto también podemos abrir. ¿Qué creen? ¿Puede que la fe sea un sentimiento? ¿Por qué? Porque la fe es como, no te lo obligan, ¿ves? No te obligan a hacerlo. ¿Tú crees porque quieres creer? Bueno, debatible eso, porque si la fe es un don de Dios, es algo que ya Dios te puso, aún tú creyendo o no creyendo en Él. Por eso Dios es tan bueno, dice que sale para justos e injustos el sol, que Él dice, yo te tengo que hacer completo, y yo no te puedo obligar a que tú creas en mí, que es lo que tú dices, pero sin embargo yo te tengo que dar una porción de fe. Por eso Pedro le decía a Jesús, Señor, aumentanos nuestra fe, ¿verdad? Porque a veces decaemos. Y por eso Jesús también le decía, hombres de poca fe, ¿por qué no creyeron cuando estaban en algún problema? Sin embargo, la fe se mira como un don. ¿Qué cosa es un don? Es un regalo. O sea, Dios no es de aquellos que te dice, a ver, te portaste bien, te doy la fe. Te portaste mal, creo que con la salvación. Ay, qué bien te portaste este mes, te voy a dar la salvación. Te voy a dar una javita, como en Cuba, que te daban unos detergentes con unos jabones. No, si hoy te doy la fe, mañana no te la puedo quitar. Sencillamente tú haces con la fe lo que tú quieras, tú la aumentas y tú padeces de fe. Por eso dice que es un don de Dios, dado por el Espíritu Santo. Pero no es un sentimiento. ¿Por qué no es un sentimiento? Porque la fe es parecido al amor, es una decisión. ¿Entiendes? Es una decisión de tú ponerla donde tú quieras. Tú la tienes, pero tú la pones donde tú quieras. Por eso es una condición que baja y sube en dependencia de cómo esté tu estado de ánimo, ¿verdad? Cómo esté tu estado hormonal. Por eso es una condición. ¿Entendiste? ¿Más o menos? ¿Entendieron? Ok. Tú decides qué hacer con ella, si la aumentas, si te mantienes igual. Claro. Él te da la fe. Ahora, depende de ti si la mantienes en su estado básico o la vas aumentando. Porque la fe no es nada que tú puedas ver y nosotros estamos acostumbrados a ver para creer. O sea, la fe es una añoranza de algo que tú esperas de parte de Dios, que tú la quieres ver cumplida en tu vida. ¿Sí? Pero depende de ti a qué nivel llevas esa creencia. Si realmente como Abraham, por ejemplo, Abraham se movió sin ver resultados, sin ver ni siquiera una prueba de que se le iba a cumplir. Se movió por su
su deseo de verla cumplida. Puso toda su esperanza al 100% en Dios, diciendo, ¿sabes qué? Tú me dijiste esto, yo confío en ti, ¿me entiendes? Voy a esperar que se dé, porque no tengo ninguna prueba que se dé. O sea, él en ese momento su fe la puso al 100%. Porque prácticamente se mudó, cambió su estilo, cambió sus predicciones, cambió incluso hasta su manera de vivir en ese momento, porque se fue de su comodidad, se fue de su zona de confort para entrar en la zona de confort de Dios. O sea, renunció a todo lo que para él era seguro para ponerse en la seguridad de las manos de Dios. Y esa fe se disparó por los cielos y tuvo sus resultados. Exacto. Y que, mira, fíjate que es algo que es increíble, por eso está diciendo que Dios hace cosas maravillosas. La fe es intangible en su esencia, pero muy palpable en la práctica. ¿Entiendes? ¿Cómo tú sabes que yo tengo fe? Cuando yo obro. Cuando yo camino, Señor, Abraham, sale de tu tierra y tu parentela. Yo no creo que se lo haya dicho audiblemente, yo creo que se lo dijo en su corazón. Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela y yo te diré dónde vas a ir y a dónde vas a ir. Intangible. Pero sin embargo, cuando Abraham camina, se hace práctica. Que Dios te promete, lo mismo que estábamos hablando ahora, que Dios me dijo, por eso es tan importante escuchar. Lo mismo que estaba predicando el domingo pasado, escuchar la voz de Dios, saber dónde tú vas, porque es muy difícil, es muy fácil confundirse, es muy fácil claudicar y capitular por el camino, porque ¿qué? Quizás a lo mejor hace 10 años yo conozco personas que Dios le ha dado su promesa, conozco una persona que se conoció por carta en la prisión, una mujer con un varón, casos capellanes, por carta. Y ella salió, y cada vez que salía de la iglesia, o cada vez que entraba a la iglesia, a su manera de comprender las cosas, ella oraba por el asiento que estaba al lado de ella, ella decía, este va a ser el asiento de mi esposo cuando salga. Hombre, le habían echado como 40 años, era un matón. Decía, a los ojos humanos no iba a salir más nunca de la prisión. Y sin embargo, esa señora y cadenas de oración, y fue, y el hombre dio prueba de que él había cambiado. Es uno de los evangelistas más grandes que hay. Y la mujer hablando, y este es el asiento de mi esposo, y aquí yo lo quiero, y Señor, por favor, y ayúdame, y ahí está. Entonces, ¿qué? Es convicción. Sí, pero estuvo casi 20 años en eso. Y no se lo veo lo Sí, estuvo orando, y ella decía, no importa, pero y la gente se burlaba, y le decía, ¿dónde está tu Dios? Porque si en realidad, ya hace rato hubiese tirado la toalla. Entonces, por eso es importante escuchar la voz de Dios en el momento donde Él me lo dijo, lo puso en mi corazón, y actuar por eso, porque ¿saben qué, hermano? Al final, la vida se basa en decisiones. O creen o no creen, ¿verdad? Por eso es como esto. ¿Qué ven aquí adentro? O mucho aire. Ahí está. Pero miren qué curioso, ¿ven? La fe podríamos ilustrarlo como esto. ¿Se dan cuenta? Si tú tienes fe, eventualmente cuando vengan los problemas, usted se va a tambalear, quizás se va a escachar un poco, porque cuando vienen los ojos, como le dije al principio, es difícil no dudar. Eso te lo da la madurez y la relación que ya uno tiene con el Creador. Pero siempre vas a dudar, ay, ¿será que no será? Dios me lo dijo, o será el enemigo que me está hablando, o seré yo en mi propio, mi manera de pensar. Pero si hay fe, siempre vamos a los pies del Señor y obviamente, claro, Él va a responder. Ahora, lo que pasa con la fe es igual lo que estaban diciendo, no hay nada, lo que es aire. Y la fe es como el aire. Mientras te mantengas lleno de ella, vas a aguantar, pero cuando no, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si te vuelves a llenar de fe, estropeado. Pero como yo digo, la vida, Dios perdona. La vida no, pero Dios perdona. Te vuelves a llenar de fe, ¿ves? Por eso la Biblia dice que si justo 7 veces se cae, muchas veces se levanta. Y no se trata de las veces que se caiga uno, sino de las veces que crea que Dios lo puede levantar. Él es fiel y dice la Biblia que Él es fiel y lo que Él promete, Él lo cumple. Amén. Por eso es bueno, interesante buscar su palabra en oración, en ayuno, creer de todas. Porque va a venir el tiempo que quizás a lo mejor, y no solo por cultura, porque a mí me pasó, que te critiquen. ¿Cuántas veces a mí no me, bueno, hasta me, es más, creo que diga algo, hasta por trabajo hoy en día, por mi cristianismo, no me comen. Yo tengo amigos que cuando yo estuve haciendo lo más malo de la vida, me decían, fíjate que aquí tú tienes trabajo donde quiera que tú estés. Donde quiera que yo esté, tú vas a tener trabajo. Cuando yo me convertí, todos se fueron. Todos. Ni uno. Pero Dios te recompensa. ¿Me entiendes? Dios te deja ver y te quita lo que tú no necesitas para ponerte realmente lo que tú necesitas.
Y eso es fe, yo siempre creí. Yo fui hace poco a un trabajo y me dijeron, y le dije, ve, ya estaba todo. Le dije, lo único que pasa es que el domingo no puedo venir. O no, le dije, necesito las primeras horas del domingo. Y el hombre me llamó, me dijo, ya te vamos a llamar. Nunca me llamó. Pero eso es fe. Yo creo, y lo necesito trabajo, no tengo trabajo, pero lo necesito, pero Dios primero. Yo creo que si Él tiene un plan, yo creo que si Él me llamó a predicar, yo creo que si Él me llamó a hacer esto, Él me va a sustentar. De una u otra forma Él lo va a hacer, ¿verdad? Por eso es necesario que la fe, no te preocupes, si te caes, te levantas, Él te llamó, Él te sustenta. Si Él te invita, olvídate que Él paga de alguna manera. Así que por eso es fe. Así que vamos a ir a Romanos 10, 17, yo creo que lo tengo aquí, el cual dice así que la fe es por el oír, por eso venimos a la casa de Dios, y es por el oír la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, la palabra de Dios trasciende, y por eso creen, mira, hermano, creo que tiene una cosa, por eso es que las personas no van a tener excusa en el futuro de decir, cuando estén delante de la presencia de Dios, de decir de que no, Señor, yo no escuché. Todo el mundo va a escuchar de la palabra. Todo el mundo, de una forma u otra, una canción, dice que las piedras van a hablar si nosotros no hablamos. Mateo 17, 20. ¿Quién me lo busca? Y 1 Corintios 12, 9. Ya estamos terminando. Vamos a ver los diferentes niveles de fe. Ya vimos uno en Romanos 10, 17. ¿Verdad? Que es por la voz de Dios, el nacimiento de la fe y su palabra. Y Mateo 17, 20, que es lo que dice. Mateo 17, 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviese fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Ahí está. Poca fe, lo mismo que estábamos viendo, que le estaba diciendo hace poquito, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en la barca, le decía, hombre, es poca fe, ¿por qué no creyeron? Aún estando con el Señor, ¿cuántos más aquellas personas que han pasado tanto tiempo y no vieron, ¿verdad? En la imagen de nuestro Señor. Entonces hay poca fe, pero también en Mateo 17, 20, el cual creo, Mateo 8, del 7 al 10, que lo tengo aquí, dice, y Jesús les dijo, yo iré y la sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. ¿Se dan cuenta? La fe está intrínsecamente vinculada con la obediencia. Imagínense usted cómo pensó ese centurión en ese momento. Es como que yo te diga ahora, a veces nosotros hemos orado y hemos visto el resultado de eso. Personas que por las redes sociales dicen, ora por mí, nosotros decimos, vamos a orar por ti, pero ora tú también. Pero el Señor se glorifica de cualquier manera y como el centurión tú envías la palabra que no es tu palabra. No nos podemos confundir. Porque vemos muchos predicadores por ahí, yo declaro, y ahora, y levántate, y yo digo, y yo, no, aquí tú no atas, ni desatas, ni declaras, ni nada, porque el poder no es tuyo. Exacto, el poder es de Dios, obrando por el Espíritu Santo. Tenemos que entender que el poder que se le fue dado a los apóstoles en un tiempo determinado, y esto lo acoto porque nos queda un poco de tiempo, no es el mismo poder que tenían los cristianos mucho tiempo después. Ellos sí tenían el poder de poder hacer lo que ellos quisieran. Claro que no iban a ir en contra de la palabra de Dios, por eso ellos dicen que hasta los pañuelos de Pedro, la sombra, sanaban. Nosotros tenemos el poder por medio del Espíritu Santo. Nosotros podemos pedirle a Dios, Señor, según tu voluntad, por favor, si tú quieres que se haga. Esa es la manera que se le pide a Dios, no exigiéndole nada, ni diciendo, ve a buscarme la joya, ni que los ángeles trabajan para mí, como lo he escuchado por ahí. Nada de eso, nosotros somos siervos y esclavos del Señor, en la cual dice que hay señales que nos van a seguir, y eso es obvio. Pero es por la voluntad de Dios, no es porque nosotros tenemos un poder sobrenatural ni nada por el estilo. Quisiera que entendiéramos esto porque muchas veces ligamos la fe con la mitología y con ese tipo de cosas, el cual no sé si usted está de acuerdo o no, pero hay muchas bases bíblicas en el cual nos habla sobre esto, de cómo Dios sí sigue haciendo milagros. Yo sí creo que Dios sigue haciendo milagros. Yo sé que hay poder en el nombre de Jesucristo. Yo sé que los muertos se levantan porque lo he visto. Yo sé que los enfermos se sanan, pero la diferencia es que nosotros no mandamos a Dios, sino que Él se mueve según
su voluntad y como Él quiera. Amén. Tú oras, si se muere, bueno, se murió, pero tú oras, tú ten fe. Amén. Así que Mateo 8 de 7 al 10 lo leímos y entonces 1 Corintios 12, 9, ¿qué dice? A otra fe por el mismo Espíritu y a otra dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahí está. Lo mismo que estábamos hablando, todo es por el Espíritu de Dios. ¿Verdad? La fe, tanto como los dones espirituales, todo es por el mismo Espíritu de Dios. Así que vamos a terminar con esto que dice ejecutar la fe. Es una de las claves para una vida cristiana victoriosa. ¿Quién me puede buscar? Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que creo que es eso lo que dice. Si lo podemos buscar. Hebreos 12:2. Y por eso quisiera que todos lo leyéramos a una sola voz, todos juntos. Dice así: 1, 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó en la diestra del trono de Dios. Amén. Así que, ¿qué cosa es la fe entonces? Repasemos. ¿Qué cosa es la fe, mi hermano? Usted que me lo dijo. Espera, que lo tengo aquí, espera. Pero no te fijes. Es la convicción, ¿cómo se llama? Es creer. Es creer, ahí está. Es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Creo, aunque no veo, ¿verdad? Y si veo, entonces también creo, pero creo porque no veo, ¿verdad? Sí, por la Biblia también habla de eso. Dice, ¿cómo vas a poder amarme a mí? Dice el Señor, yo parafraseando, que no me ve si no amas a tu hermano que lo ve. Entonces, tener convicción de que voy a recibir lo que Dios quiere para mí, ¿verdad? Y entonces, mi hermana, la fe, ¿cómo sostiene? ¿Cómo sostiene? Sí. Bueno, no sé si ya me han dicho que eso es un don Ajá. dado por Dios Ajá. y considerado una condición. Así es, amén. Y venga acá, ¿y cómo podemos hacer crecer nuestra fe, hermano Pedro? El papel está. Pero puede ser a lo mejor estudiando la palabra. Bueno, como te dije al principio, con respeto, con honestidad, con creencia hacia la fe. Amén. Pero más que nada estudiando la palabra, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Referente a eso del crecimiento de la fe, Mateo 17:20 es uno de los versículos más malinterpretados referente a la fe. ¿Qué pasa? Dios te da la fe y Jesús se pasa en toda la Biblia criticando a la gente que tiene poca fe. ¿Ya? Entonces, aquí Él te hace como una comparación con un grano de mostaza. Pero ¿dónde está la clave? Que mucha gente piensa de que Dios se conforma con una fe chiquitica, con un grano de mostaza. No, Dios te pide nada más que el grano de mostaza es un puntito. Dios nada más te exige eso para... No, ese versículo está mal interpretado. Cuando lees, dice que si tuviese fe como un grano de mostaza. O sea, está haciendo una comparación de la vida de la persona, de la fe de la persona, con un grano de mostaza. Cuando yo comparo una persona con la otra, yo asimilo todas sus características. Te digo, mira, Mengano no es como fulano. Significa como él es, como él actúa, cómo él se desarrolla, qué es lo que él hace. Cuando él compara con el grano de mostaza, la fe significa de que es algo que Dios te da, que empieza bien chiquitico, pero como el grano de mostaza se convierte en un árbol que da fruto, llega a ser de todos los árboles que dan fruto en un jardín, llega a ser el árbol más grande. Significa de que la fe empieza bien chiquitica y tiene la meta de convertirse en lo más grande. O sea, no es que Dios se conforme con una fe chiquitica, es que Dios te da una fe chiquitica para que tú en
Claro. en Para creer que en crezca él, el árbol. vaya creciendo. Claro, es una frase idiomática. Exacto. Ay, pero tiene que ser pastor. No. Es una frase idiomática, es que lo que te está diciendo es que Exacto. desde hasta. Él lo que quiere, Está bien estudiado. él lo que quiere es una Hay que fe. estudiar. Él lo que quiere es una fe en crecimiento. O sea, él no quiere una fe chiquitita. Él te la da chiquitica, pero te da para que tú, te da todas las herramientas de la vida para que tú la hagas crecer. Amén. O sea, no es que ya con eso me conformo, no, crécela. La fe es una cosa que mientras más la crezca, más fruto va a tener. Claro, esto es exactamente. Es como es desde hasta, es una frase idiomática. Si tuvieras esto, si esto es lo mínimo que tú pudieras tener, con esto, tú pudieras lograr aquello, es desde hasta, es un límite, una frase idiomática. Pues está perfecto, gracias, mi hermano, gracias. Pues entonces, hermano, gracias por haber venido, vamos a orar. Y me gustaría, nuestro hermano, usted mismo pudiera orar para poder cerrar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos regalaste de vida, Señor. Gracias por permitirnos estar reunidos acá, Señor, debatiendo de tu palabra, que fue una de las otras que nos dejaste para hacer. Gracias, Señor, por el pastor Pedro, por traernos esta materia tan importante, por el conocimiento, por el debate entre los hermanos, Señor. Gracias por ayudarnos a comprender un poquito más lo que es la fe, Señor. Padre, te pido ahora que vamos para el culto, Señor, que tú te muevas, Señor, que tu presencia abunde en nosotros en el día de hoy, Señor. Te damos gracias. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermano.